Buenos días, hermanos. Buenos días. El pastor y yo hemos iniciado una serie sobre la familia. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando recientemente de algunas áreas de la familia y hoy vamos a continuar en esa serie. Nos toca hablar hoy de un personaje central dentro de la familia y aun cuando va a haber tiempo para hablar de los otros integrantes de una familia cristiana, hoy nos toca hablar de la función que Dios le ha entregado al hombre dentro de la familia. Y los pasajes más conocidos donde el apóstol Pablo nos habla de la función que como hombre, que como esposo, que como padre el hombre tiene, incluyen pasajes de Colosenses, pasajes de Efesios y pasajes de 1 Corintios, entre otros. Yo he escogido el pasaje de Efesios capítulo 5 para que hablemos de la naturaleza de la función que Dios le ha encargado a los seres humanos, a los hombres. Capítulo 5 de Efesios, voy a empezar a leer el versículo 18 y terminamos al final de ese capítulo. Versículo 18 de Efesios capítulo 5. Escuche lo que dice el Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Cuando Pablo le escribe la carta a esta iglesia que estaba en Éfeso, una de las cuestiones más difíciles por las que la iglesia de Éfeso estaba pasando era el de vivir a la sombra de una gran religión que era gobernada, que era dirigida en especial por esa maravilla del mundo antiguo, el famosísimo templo de Diana o de Artemis. Era un templo gigantesco, lujosísimo. La religión alrededor de ese templo era increíble. Eran celosos los personajes, las personas, los efesios se jactaban, se sentían orgullosos de tener esta herencia religiosa, se consideraban guardianes del templo de Diana. Ese templo está ahí en la mentalidad de los primeros creyentes en Éfeso. ¿Cómo se ha de ser el vivir a la luz o a la sombra de algo así?
sintiéndome inferior quizás, sintiéndome pequeño quizás, y ahí está la pequeña comunidad cristiana. A estos Pablo les escribe su carta a los Efesios, y en esta carta lo que Pablo les va a enseñar es que, si bien es cierto, ellos pueden estar ahí viviendo bajo esa sombra de esa falsa religión grande, enorme, lujosa, que causa orgullo a muchos, ellos viven en medio de un proyecto en el que Dios está formando su templo. Su templo. Y la carta a los Efesios, en realidad, cuando usted la lee un poquito más a fondo, se dará cuenta que es una carta destinada para enseñarnos cómo Dios está fundando, está desarrollando, está edificando su templo. El templo en donde Él vive, el templo en donde Él vivirá. El templo que no es otra cosa que la iglesia. En el capítulo 1, por ejemplo, él habla de los planos de ese templo, que son los planes que Dios tiene desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En el capítulo 2, Pablo nos enseña el fundamento de ese templo, el fundamento, la primera piedra sobre la que se edifica el templo no es otra cosa sino el Señor Jesucristo y la enseñanza que nos dejó en sus apóstoles. El templo se edifica sobre este fundamento. La principal piedra del ángulo, o sea, el Señor Jesucristo. Capítulo 2 y capítulo 3 eran esos. En el capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol Pablo nos da las herramientas para la construcción. Nos habla de que este templo está siendo construido por Dios a través de nosotros mismos. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado instrumentos, Él nos ha dado su espíritu para que edifiquemos juntamente, todos el templo. La meta es llegar a ser la vivienda, el hogar en donde Dios reside. Y el capítulo 6 al final es la defensa del templo, cuando Dios nos pide que defendamos nuestro templo de cierta forma. Ese es el bosquejo de Efesios. Y si usted le puso atención a ese bosquejo, se dará cuenta que el pasaje que leímos se encuentra dentro de las herramientas que Dios ocupa para edificar su templo. Una de las más fuertes herramientas que Dios ocupa para edificar su templo, su iglesia, son las familias. No puede haber un templo, no puede haber una iglesia, no puede haber un templo de Dios sólido, fuerte, creciendo, si las familias no están creciendo, no se están haciendo sólidas, no están tomando la responsabilidad que deben propiamente. No hay tal cosa como iglesia fuerte sin familias fuertes. Dime si tu iglesia está bien. Vean las familias que tienen la iglesia. ¿Están realmente trabajando juntos? ¿Están realmente comprometidos con las cosas del Señor juntos? Y yo creo que una de las razones por las que a veces no lo hacemos como iglesia es que se nos ha olvidado que Dios nos ha dejado dentro de estas herramientas maneras de funcionar que usted y yo debemos ocupar, usar, ocupar estas herramientas que Dios nos ha dado. El pasaje que acabamos de leer, fíjense usted, comienza con un mandamiento en el que se nos dice: sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu, déjense controlar por el Espíritu. Ese es el único mandamiento que aparece en los primeros versículos, versículo 18. Luego se dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Luego se dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo. Y en el versículo 21 debería decir, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, dejarse controlar por el Espíritu Santo, implica esas tres cosas. Implica estas tres cosas, implica que nos hablemos mutuamente con cuestiones que nos edifiquen. Habla también de tener este espíritu de gratitud, dando siempre gracias a Dios. Y habla, según el versículo 21, de este espíritu de sometimiento mutuo. Someteos los unos a los otros en el Señor. Es este espíritu que a nuestras sociedades
les cuesta tanto reflejar. Este espíritu que nos cuesta tanto reflejar incluso en la iglesia y a veces hasta en la misma familia, entre el esposo y la esposa. No, ese espíritu de que te quiero servir y me quieres servir, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? No, muchas veces es el espíritu de competencia, el espíritu de quien gana, el espíritu del que está mejor, el espíritu de a ver en qué sentido te saco provecho a ti, el ser el lobo del otro propiamente. Y Pablo nos dice que para entender en primer lugar lo que le va a decir al hombre, y por supuesto menciona un par de cosas para la mujer, y más adelante vamos a hablar, a lo mejor al pastor le toca hablar sobre la función de la mujer, pero lo que me interesa a mí recalcar es que antes de decirle al hombre, fíjense cómo yo quiero que usted funcione, él nos dice a todos, pues si ustedes están llenos del Espíritu, una herramienta que yo les he dado, ustedes van a mantener este espíritu de sometimiento mutuo, no un espíritu de hostilidad, no un espíritu de competencia, no es un espíritu de quién tiene la razón todo el tiempo. Es este espíritu dócil, es este espíritu bueno, es este espíritu no de discutir por discutir, no es este espíritu de contradecir por contradecir, no es este espíritu de realmente, hermanos, es este tipo de espíritu el que debería caracterizarnos a nosotros en la iglesia y especialmente en el hogar, con mi esposa y con mi jefe y con mis subalternos. Y aun cuando va a haber especificaciones aquí de cómo debe funcionar el hombre y la mujer, este espíritu está puesto ahí desde el inicio. Sométanse los unos a los otros. Sean buenas gentes, hombre. ¿Verdad? Sean dulces los unos a los otros. Sean dóciles. A usted no te parece lo que ella está haciendo, ser dócil. Trata de ser dócil. Apresúrate a ser dócil. Trata de que tu carácter se caracteriza por una persona que es dócil y no contradictoria, y no la que se opone, y no la que siempre tiene algo que decir en contra. Porque yo no sé si usted se ha fijado, pero frecuentemente nosotros somos muy buenos para oponernos. Somos muy buenos para decir el no, aun cuando hay un montón de razones para decir el sí, pero no. Es a esto que se refiere el apóstol Pablo. Sométanse los unos a los otros. Y aquí comienza el desglose. Vamos a poner a la mujer por un momentito a un lado, hermanos. No se olvide, usted está ahí, hermana. El pastor no la va a olvidar. Pero ahora me toca hablar y a Dios le toca decirle algo a los hombres. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre, lo queramos o no, escúcheme bien, nos guste o no, lo queramos aceptar o no, se haga usted el loco o no, para Dios el hombre es la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, la cabeza de la pareja. Así lo dice. Esto no es cultural. Algunos nos van a decir, bueno, eso funcionaba hace ratos. Las razones que Pablo nos va a dar aquí para hablar de que el hombre es la cabeza del hogar son razones permanentes. Son razones que van a la esencia misma de lo que nosotros somos como hijos de Dios. El ejemplo que Pablo va a poner aquí es el ejemplo del Señor Jesucristo por excelencia. Se nos dice directamente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero si somos cabeza, ¿qué significa que seamos cabeza? ¿El que manda? ¿El que ordena? ¿El que toma la decisión final? ¿El que cuando habla no se le discute? ¿El que ordena todo el tiempo de forma despótica, de forma arbitraria, de forma así dictatorial? ¿Es eso lo que debemos entender por cabeza?
en el contexto, mis hermanos, yo les voy a pedir que de verdad miren, no tenemos todo el tiempo del mundo aquí en una plática cortita, para darse cuenta que Dios no entiende de esa manera lo que significa ser cabeza. Los latinoamericanos sí, aunque sea solo de pantalla muchas veces. Somos machistas, nos dicen, y muchas veces tienen razón. Nos encanta parecer fuertes, nos encanta parecer y somos gritones muchas veces para ocultar esa mantequilla que somos por dentro, ¿no? Queremos ser el Vicente Fernández otra vez así, que cuando canta tiene un vozarrón así, pero que cuando habla de esa forma. Ya me han oído, ¿verdad? ¿Qué significa ser cabeza? Es interesante si usted se fija en toda la discusión del apóstol Pablo aquí, que él no va a decir que el hombre sea el presidente, sea el rector, sea el director, sea el CEO, sea el ¿qué? Gobernante, presidente, usted nómbrelo. No. La familia no es una empresa. La familia no es un partido político, no es una nación. La familia es otra cosa. El hombre es cabeza. Sí, tiene que ver con dirigir. Sí, tiene que ver con dar directrices. Sí, tiene que ver con tomar la iniciativa. Sí, tiene que ver con ser proactivo. Sí, tiene que ver con dar cierto tipo de liderazgo. Dar liderazgo al fin de que, en especial en las cosas espirituales, ¿no? Ser la persona que está interesada por dar el liderazgo a su familia. Vamos para allá, queremos hacer esto, queremos hacerlo, porque esto es lo bueno para el Señor. Sí, pero fíjese que la metáfora que se ocupa aquí, cabeza, es un lenguaje figurado, una metáfora para describir su función como hombre, es una metáfora que yo llamo una metáfora orgánica. Es decir, la unión de la cabeza con el cuerpo, la unión de usted con su esposa o con su familia es una unión orgánica. Y eso significa que usted, lo quiera o no, es uno. De eso ya nos había hablado la Escritura antes, ¿recuerda? Y más adelante en este capítulo lo va a hacer otra vez. Usted es uno con su esposa y con su familia. En ese sentido, son una unidad, es una unidad orgánica. Si usted va a tomar decisiones, si usted va a dar liderazgo, generalmente las va a tener que consultar, las va a tener que pedir opinión, va a tener que pedir sentir, por ejemplo, como normalmente una cabeza funciona, ¿o no? ¿Cómo funciona su cabeza? Pues, por ejemplo, cuando usted está caminando descalzo y se para en un clavo, ¿qué es lo que le sucede? Dígame, hermano, no es posible que... Le ordena el pie a la cabeza. Inmediatamente. Y después la cabeza dice, quítate de ahí. Exactamente. Cuando usted pone la mano en algo súper caliente, en términos de segundos, la mano manda impulsos eléctricos dirigidos al cerebro. ¡Ay! Me duele, me quema, nos destruye. Y el cerebro, si está bien, si está funcionando bien, si no está cucú, ¿verdad? Porque puede haber que hay algún cucú en medio de nosotros, ¿no? Que aun cuando el pie, la mano, el cuerpo, la costilla le esté diciendo, mira, me duele, no me gusta esto, no me funciona esto, nos está haciendo daño como familia. No, esto lo vamos a hacer porque yo lo digo. Eso no es lo que dice la palabra sobre lo que significa ser cabeza. Somos y estamos unidos orgánicamente. Biológicamente es interesante ver esto, hermano. Yo les decía a mis estudiantes en el seminario, ¿a dónde propiamente se termina el cerebro? De acuerdo a lo que nosotros estamos. Si el cerebro está conectado al cerebelo y luego el cerebelo a toda la espina y la espina va a todo el cuerpo, de tal forma que propiamente hablando este cerebro en el momentito que el dedo meñique me duele, él mismo se siente y él mismo trata de ver qué es lo que le sucede. Cuando algún mosquito ingrato me pica, por ejemplo, no salto y todo mi cuerpo se hace así, ¿no? Es cierto, habrá veces en las que
el cuerpo, la cabeza tendrá que tomar decisiones que al cuerpo no le gustan. Pero cuidado, las decisiones que usted tome unilateralmente deben ser bien tomadas, bien pensadas, y usted al mismo tiempo debe asumir la responsabilidad de lo que va a hacer. Algunas veces en nuestra consejería matrimonial con nuestra esposa a otras parejas les hemos dicho esto: ¿qué pasa si después de hablar? ¿Qué pasa si después de aconsejar o después de decirle esto vamos a hacer o no me gusta y todo lo demás? ¿Qué sucede si después de conversar por un buen tiempo y de orar algún tiempo no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué sucede? La Biblia es clara. El hombre es cabeza de la mujer. La decisión que se va a tomar es la decisión del hombre, pero eso no es cosa fácil. Y esto no es sencillo. Y yo por eso entiendo que algunos hombres no quieren tomar su decisión de ser cabeza. Es más fácil decirle, hazlo vos pues. Es más fácil decirle, hay que encargar vos pues. No. Hay cierto lugar para la delegación. Hay cierto lugar para que usted delegue en su esposa algunas cosas importantes que usted por tiempo u otra cosa no puede hacer. Pero eso es diferente a no querer tomar la responsabilidad de tomar la última decisión, sabiendo que tiene responsabilidad delante de Dios. El apóstol Pablo dice, Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de todo hombre. En ese sentido, cualquier responsabilidad, decisión que usted tome como hombre, va a tenerle que dar cuentas a Dios, su cabeza propiamente, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que es importante recalcar esto en vista de nuestro contexto latinoamericano, hermanos. En nuestras iglesias y a veces hasta en seminarios. Recuerdo un seminario del que no me quiero acordar el nombre, en el que le estábamos enseñando a los estudiantes sobre familia cristiana. Y no nos estábamos dando cuenta que uno de los estudiantes que estaba ahí estudiando para pastor, le estaba dando duro a la mujer. Y la mujer aparecía a veces con, ustedes saben, los trucos normales, ¿no? Sus lentes oscuros, el pelo caído. Esto es ridículo, diríamos nosotros, después de que usted entiende qué es lo que significa ser cabeza. Imagínese que sería un loco si yo en este momentito me empiezo a agarrar a un brazo y darle contra la pared, ¿no? ¿Usted qué diría? Se nos enloqueció el pastor. Se nos enloqueció. Ya lo decía yo, esa compañía con otros hermanos que ya lo conocen, le hizo eso. El que tenga oídos soy. Pero no, es que no funciona así. Y Pablo lo va a decir en este pasaje. El ejemplo de Jesucristo como cabeza, no hay para dónde irse. Usted quiere ser cabeza y debe ser cabeza porque es hombre en el matrimonio y en el hogar. Fíjese cómo Cristo entiende ser cabeza. Oiga, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El ejemplo de Cristo. Él es nuestra cabeza, como cabeza de la iglesia, como cabeza de todo hombre. Y se nos da aquí el ejemplo glorioso de cómo Jesucristo entiende ser hombre. Y es que a veces debemos cambiar nuestros patrones, no a veces, debemos cambiar nuestro patrón de qué entendemos por ser hombre. A ver, si yo le preguntara a todos los hombres que estamos aquí, ¿quién es un verdadero hombre? ¿Cuál sería su definición de un hombre? Bueno, algunos tal vez empezarían por el área biológica, pero en términos de carácter, en términos de su
trasplante. ¿Quién es un hombre propiamente? Otra vez les digo a los tejanos aquí, el hombre para la Biblia no es el de blue jeans apretados y botas altas y un trocón, ¿verdad? No. Y el cigarro o el Marlboro Guy, ¿verdad? Ese no es el hombre para la Biblia. Para la Biblia el hombre es el Señor Jesús. Para la Biblia el hombre ideal es el Señor Jesús. El Señor Jesús como hombre es el ideal que yo quiero perseguir. Yo quiero parecerme a Él. Y quiero parecerme a Él como cabeza. Quiero parecerme a Él como esposo. Quiero parecerme a Él como padre. Yo quiero parecerme a Él. Y en este caso Él nos da varias cosas aquí el apóstol Pablo de cómo el Señor Jesucristo, siendo cabeza, ama a la iglesia. Y lo primero que menciona es, se entrega por ella. Se entrega por ella. ¿Recuerda lo que vimos hace 2 domingos? Cuando Dios viene a tomarle cuenta a la pareja, ¿qué hizo el primer Adán? La esposa que me dice. Si has de matar a alguien, matátela. Jesús, el segundo Adán, es diferente. Él se entrega por ella. El inocente por el culpable. El inocente por el justo por el injusto, hermano. Y eso me habla a mí como marido. Yo digo, debe ser alguien, esta persona aquí debe ser alguien que aun cuando mi esposa esté en lo equivocado, yo debo estar dispuesto a ceder por ella, entregarme por ella. Eso es difícil, porque muchas veces no sabemos en la verdad. No sabemos, no, es que yo tengo la verdad. Y es que es imposible y está equivocada usted. Tanta discusión con personas que están en problemas de divorcio, cosas así. Es que ella no entiende. O es que él no entiende. Y el cabeza divino aquí nos dice, pues para mí, ser cabeza significa entregarme por ella. Eso suena a la cruz. Eso suena, yo estoy dispuesto a morir por ella. Cuando estabas enamorando a tu esposa, seguramente se te escapó algún poema por ahí, se te escapó algunas palabras románticas, por ahí le dijiste, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Verdad? ¿O no? Ajá, de verdad, de verdad. Y eso es la realidad, debería ser esa, que yo como marido debería ser alguien que quiero entregarme por ella antes de que ella muera. Y esto en cuestiones bien prácticas. Cuando boto basura en mi casa, por ejemplo, se me cayó algo, un papel ahí, inmediatamente viene a mi mente, si no lo recojo yo en este momento, ¿quién lo va a recoger? ¿Ah? Lo va a recoger Almi, lo va a recoger mi esposa. Y yo no quiero que ella lo recoja. Yo lo voy a recoger. El basurero está lleno. ¿Quién lo va a sacar si no lo saco yo? No. Lo va a hacer ella. ¿Estamos dispuestos de esa forma? O más allá. Son ejemplitos tan sin mayor trascendencia. Pero el Señor Jesucristo aquí nos exhorta a que amemos a nuestras esposas siguiendo su ejemplo, se entrega a sí mismo, Él se pone en lugar de ella y lo hace, fíjese en esto por favor hermano, lo hace con el propósito de santificarla, purificarla por el agua de la palabra. Aquí hay 2 cosas que voy a comentar en un momentito, a fin de presentársela a sí mismo. Presentársela de una forma específica. Estas 3 cosas hay que recordarlas. El Señor Jesucristo como cabeza dice, yo voy a santificar a este grupo de personas. Eso significa ponerlo aparte. Este grupo de personas son para mí. Yo los estoy santificando. Estos y solamente estos. Jesús hizo con la iglesia esto. Se entregó
para santificarla a sí mismo. Cuando nos casamos, decidimos que nuestros ojos son solo para una mujer, ¿no? Las tentaciones son muchas seguramente, pero la cabeza y el verdadero hombre dice: quiero santificar a esta mujer. Santificarla otra vez significa apartarla. Este es para mí y solo para mí. Yo soy para ella y solo para ella, propiamente. Para santificarla, y dice aquí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay mucho aquí que yo quisiera tomar el tiempo para hablar de lo que Jesús ha hecho con nosotros al purificarnos, al darnos su palabra. La Biblia nos dice que es a través de la palabra de Dios que Jesús nos purifica, nos santifica, nos hace mejores, nos hace personas más cercanas a Él, a través de la palabra que Él nos ha dado. Sí, pero eso también tiene aplicación para la cabeza, el hombre. Cómo tratamos con nuestra palabra a la mujer es importante para que ella también sea limpia, para que ella también funcione mejor, para que ella también crezca en esto de estar juntos en Cristo. Nuestras palabras afectan a las personas, a las mujeres, de tal forma que no nos imaginamos, hermano. Entre hombres nosotros podemos decirnos un montón de cosas y frecuentemente puro pato, ¿no? Nos resbala todo. No tanto así, pues. Pero con las mujeres hay que tener cuidado con lo que le dices. Porque hay cosas que quizás para nosotros no son tan importantes y para ellas sí. Y le puedes causar daño de tal forma que ni te diste cuenta, y por una palabra mal puesta te descompusiste por largo rato. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo el marido, Jesucristo el esposo, Jesucristo la cabeza, hace esto para con la iglesia. Se da a sí mismo, la santifica con su palabra, la lava con su palabra, le dice cosas bonitas con su palabra, la edifica con su palabra, y lo hace para presentársela a sí mismo. Es decir, él mismo la está trabajando para al final de cuentas venir y poder admirarla y poder decir: wow, miren lo que hice de esta iglesia. Una iglesia que es santa, que es sin mancha y que es sin arruga. Ojalá que los seres humanos, hombres, tuviéramos esa intención con nuestras mujeres. Que las mujeres se nos arrugan rápido. ¿Ah? Yo tengo malas memorias y malos ejemplos, inclusive de pastores, que cuando llegan a la iglesia llegan bien tipitines, con su corbatín, bien listito, bien nítido, y después, a la media hora, llega la esposa, casi en andrajos, sin dientes, las manos ásperas, más ásperas que las de él, ¿no? Y la Biblia dice, bueno, el hombre es la gloria de la mujer, pero la mujer también debe ser cuidada por el hombre, así como Cristo trata a su iglesia. Quiere que sea gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. En otras palabras, Dios nos ha llamado a ser ese tipo de cabezas que se convierten en cirujano plástico para mi mujer. ¿Qué es lo que te hace avejentar más? Pues, demasiados hijos, demasiado trabajo en la casa. Algunos de nosotros pensamos que porque trabajamos todo el día, nuestra mujer no trabaja en la casa. Y no es cierto, ustedes lo saben. ¿Verdad, hermanos? No los oigo muy convencidos, pues, pero sí es cierto. Ella trabaja y trabaja a veces más que nosotros.
Una de las cosas que le digo a mi esposa, y ella no me dejará mentir aquí enfrente de todos, es que yo quiero que ella siempre ocupe, que se proteja las manos. Que cuando haga algo, no, por favor, tus manos. Por favor, en lo que más puede. Mira, hermana, tenemos necesidades, hermana, esposa, amiga mía, tenemos necesidades que bien cubriríamos mucho mejor si tú estuvieras trabajando. Pero yo no quiero que trabajes. Y no quiero que trabajes no porque no tengamos necesidad. Quiero que trabajes para que me dures más. Quiero que trabajes para que no te me arrugues tan rápido. Quiero que trabajes para presentarte gloriosa, sin mancha, sin arruga, lo más que se pueda. Que cuando Dios me pida cuenta de mi mayordomía como cabeza, yo pueda decirle, mira, esto hice. Fíjate en mi esposa, hice lo mejor que pude con ella. Fíjate, ella no va a tener, espero yo, Dios quiera, no va a tener una queja de decir, Señor, mira, este que me diste sinceramente fue un martirio toda la vida. Porque todo lo hace el amor. Sí. No, el Señor Jesús como cabeza nos pide eso. Y ya voy a terminar. La segunda cosa que como cabeza el Señor Jesús, la palabra del Señor Jesús nos pide aquí, es algo bien extraño para mí. Yo no sé para ustedes otros hombres, pero a mí me parece extraño. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos propiamente. La Biblia me dice, si tienes una esposa, cuídala como te cuidas tu cuerpo. Como te cuidas tu cuerpo. A mí me parece extraño porque muchos hombres no cuidan su cuerpo. Muchos hombres no cuidan su cuerpo, pero aquí el argumento va más profundo. El argumento va hasta Génesis otra vez. Recuerda, la mujer salió de ti. Recuerda que cuando se unen son una sola carne. Otra vez, ¿qué es eso de que echátela, matala? Si hay alguien que matar, que sea ella la que muera. No, es una locura pensar así. Ámala como si fueras tú mismo. Si hay que preferir que hay quien se dañe, si voy a preferir como cristiano, como hombre de Dios, si soy fiel seguidor del Señor Jesucristo que me ha dado su ejemplo siendo la cabeza que es, si hay alguien que va a preferir, si tengo que decidir entre ella y yo, ya saben quién va a sufrir. Este va a sufrir, y no porque sea buena gente, sino porque quiero obedecer al Señor, ¿no? Quiero amar a mi esposa como amo a mi propio cuerpo, porque nadie aborreció, como que se le hubiera olvidado a Pablo, quizás no, quizás lo está ocupando precisamente para que nos acordemos de lo que Adán hizo. Nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que la cuida y la trata con todo, sino que la sustenta, la alimenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y finalmente, en estos últimos 3 versículos, Pablo nos dice, otra vez, citando Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Por esto dejará, hermanos, esposos, déjenme decirle esto porque seguramente no nos van a ver por unos 2 meses. Bueno, vamos a venir el próximo domingo. Tengo que ir a enseñar a una iglesia el próximo domingo, pero vamos a salir de allá corriendo para venir. Y luego vamos a salir para Centroamérica. Pero déjenme decirles esto porque seguramente por casi 2 meses no me van a oír.
de acuerdo con la Escritura, cuando usted se casa, cuando usted se hace uno con una mujer, cuando usted decide tener esposa, su prioridad es ella. Su primera relación es ella. Su primera relación, su primer grado de fidelidad es ella o él. No son sus hijos, no son sus padres. Y eso es difícil otra vez. Yo he oído tantas mujeres decirme, yo primero soy madre y luego mujer. Precisamente cuando se dice ese tipo de afirmaciones, uno dice que hay problemas en la pareja. Obviamente estamos invirtiendo las responsabilidades y las prioridades. Pero ¿y qué si este es un malvado? ¿Pero qué si este es un inútil? ¿Pero qué si este es un descuidado? ¿Pero y qué? Yo voy a preferir, óigame hermano, no estoy hablando aquí de aquellos locos salvajes que puedan poner en peligro la vida de sus hijos, o de sus padres, o de un cucu, otra vez, no, estoy hablando a esos que viven por años, hombres, en primer lugar, que dicen, no, mi mamá es primero, no, mi mamá es primero. Ame a su mamá, cuide a su mamá, respete a su mamá, pero su mujer es primero. Su mujer es primero. La mujer y el hombre gozan de una unidad que ninguna otra relación, ni siquiera la relación entre mamá e hijo, la relación de uno. Por eso es que Dios se opone tanto al divorcio. Por eso es que Dios se opone y aborrece, dice Malaquías, el divorcio. Lo aborrece porque en el momento que se da el divorcio hay una rotura, se rompe, se dañan. No solo el testimonio, no solo la fidelidad de Dios, no solo tantas otras cosas. Te rompes tú mismo, te dañas tú mismo, porque ya habías sido uno con otra persona y digas lo que digas, vas a salir dañado. Por eso, yo sé, habrá algunas excepciones, otra vez cuando la fulana me salió una, ustedes saben, ¿no? Y no quiere nada más conmigo. Pero no estoy hablando de esos extremos casos, estoy hablando de los hermanos que tienen vidas normales y viven por tiempos así. Entiendo entonces por qué algunos hombres, cuando le presento esto, me dice, yo no quiero acercar esa mujer. Algunos se hacen los locos. Algunos le tienen miedo a esto. Algunos no quieren tomar la iniciativa. Usted como papá es responsable como cabeza de guiar a sus hijos en la fe, de ser el primero en la fe, de ser el maestro en la casa, de ser el sacerdote en la casa. Porque es la cabeza la que guía. ¿No? Imagínense que mi pie me fuera guiando, ¿no? No, es mi cabeza la que... Vamos para allá, vamos para acá. Por favor, hombres, sean hombres, como Cristo es nuestro hombre ideal. Pónganse de pie, por favor. Señor, te doy gracias.